que observen un momento la pantalla. Quiero que observen las palabras que aparecen en esta imagen. ¿Qué palabras son las más grandes? ¿Qué palabras tienen color azul, color mostaza, verde? ¿Y qué palabras de las que ustedes están observando de alguna manera han tenido relevancia en su vida o la de sus familias en este tiempo que ustedes han pisado la tierra? No quiere decir que hablar de temas de psiquiatría sea hablar nada más de pacientes psiquiátricos y que farmacológicamente llevan tratamiento. Hablamos también del ser humano como un todo, como una expresión de salud y de enfermedad. Y es que no podemos reconocer, hablar de una completa salud si es que no tomamos en cuenta a la salud mental. Y esto es parte del mensaje de la clase del día de hoy, chicos. Mi nombre es María Teresa Rivera Encinas, soy médico psiquiatra, jefa del curso de psiquiatría, y hoy día pensaba tener un título diferente, más llamativo para ustedes, pero creo que el mejor título es el que se merece en pantalla. Vamos a hablar de psiquiatría para médicos generales. Apago mi cámara un momento. Este es el índice de contenidos que vamos a tocar el día de hoy. Vamos a hacerlo lo más concreto posible para que ustedes se lleven el mayor aprendizaje y los conceptos básicos para llevar a cabo un correcto diagnóstico y tratamiento en medicina. Como les decía, chicos, muchos incluso personal de salud inmerso en medicina, médicos, especialistas, confunden el término salud mental, psiquiatría y a veces la psicoterapia. Entonces, no podemos dejar de partir por esta diferencia. Si salud mental es lo mismo que psiquiatría. Pues la OMS presenta a la salud mental, bueno, en realidad tiene un concepto muy completo de la salud mental, catalogándola como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera, y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Como cuando en aquellos años en donde salió el concepto de salud en Alma Ata, hablaban de la salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino el estado completo, todo lo que ustedes ya conocen. Salud mental tiene que ver con esto. Tiene que ver con la conciencia en la que el individuo es capaz de tomar sus propias decisiones y puede enfrentarse en diferentes áreas del funcionamiento, como por ejemplo en el área social, en el área familiar, en el área académica, laboral, y es de alguna manera exitoso, puede tolerar con las habilidades que tiene de aprendizaje y de afrontamiento el estilo normal
del día a día. Y muchas veces enfrentar cosas que aparecen o crisis de la vida de una manera tal que logra superarlo y puede contribuir sumamente bien a la comunidad. A diferencia, estimados, de lo que es psiquiatría. La psiquiatría es una parte, es una especialidad de la medicina, parte de la medicina, que estudia, por supuesto, el diagnóstico, el tratamiento y prevención de enfermedades mentales. La psiquiatría es una especialidad de la medicina que ve el comportamiento expresado en conductas, en acciones, en actitudes, actividad, en el día a día, y que a su vez se manifiesta por síntomas y signos que nosotros como semiología psiquiátrica llamamos psicopatología. La psicopatología es la presencia o ausencia, dependiendo de lo que uno evalúe, de alteraciones en la evaluación psiquiátrica, como su homólogo en semiología general. Y muchas veces la psiquiatría, por ser parte de la medicina, tiene que estar inmerso en la evaluación del cuerpo humano de síntomas fisiológicos para justamente evaluar lo patológico y lo que tiene que ver con el aumento o disminución del riesgo en algunas enfermedades mentales. La psicoterapia, por otro lado, es un término que describe el proceso del tratamiento de trastornos psicológicos y mentales empleando técnicas verbales y psicológicas. Y esta puede tener una amplia gama de técnicas y estrategias. Esto quiere decir que la psicoterapia es un tipo de tratamiento que se lleva en salud mental. La psicoterapia, estimados amigos, es un tratamiento de colaboración entre un individuo y un profesional de la salud mental. Y quiero que reconozcan esto, chicos. Un psicoterapeuta, el profesional de salud mental que aplica psicoterapia, no significa que sea psicólogo. La psicoterapia es aplicada también por psiquiatras que tienen formación en psicoterapia. Eso quiere decir, entonces, que la psicoterapia es un tipo de aplicación en tratamiento psicológico y mental, pero que se enfoca en diferentes, dependiendo de la formación del psicoterapeuta, que se enfoca en diferentes técnicas de acuerdo a la capacitación que el psicoterapeuta tiene. Y vuelvo a repetir, tanto el psiquiatra como el psicólogo, para ser catalogado como psicoterapeuta, tiene que llevar una formación aparte de la especialidad en la carrera en que están. Por ejemplo, yo soy psiquiatra, es decir, soy médica, soy médica que llevó 7 años de carrera en medicina, se tituló, llevó 3 años de especialidad y con ello me convertí en psiquiatra. ¿Eso me hace psicoterapeuta? Por supuesto que no. Aparte, durante mi formación como residente, y también luego, la verdad, llevé formaciones en psicoterapia, en terapia cognitivo-conductual y terapia dialéctico-conductual. Y esos más o menos me llevaron entre 5 a 7 años, 5, 6 años, 6, 7 años, sí, aproximadamente entre los dos, aparte de las otras especializaciones que tengo. Un psicólogo, al terminar su carrera,
termina como licenciado en psicología. Eso no lo hace psicoterapeuta, sino licenciado en psicología. Si un licenciado en psicología desea ser psicoterapeuta, tiene que llevar entre 2 años, máximo 7, dependiendo de la escuela psicoterapéutica que elija, porque 7 años es psicoanálisis, para formarse como psicoterapeuta. Entonces, estos procedimientos dentro de psicoterapia son científicamente validados, justamente para ayudar a las personas a desarrollar hábitos más saludables y efectivos. Quiere decir, chicos, que todas las escuelas psicoterapéuticas que un profesional de la salud mental estudia, vamos, porque son diferentes, yo he nombrado ya 3, el psicoanálisis, terapia cognitivo-conductual, terapia dialéctico-conductual, o DBT. Pero hay, por supuesto, diferentes tipos de tratamientos en terapia, en psicoterapia, que se realizan, como terapia gestáltica, el ACT, terapia de aceptación y compromiso, en fin. Pero este tipo de terapias tienen un aval científico, porque han sido estudiados justamente para determinar su éxito. A diferencia de muchas veces el uso de las pseudociencias, que muchas de las personas no conocedoras de la ciencia, o mejor dicho, no conocedoras porque, bueno, pues algunos simplemente creen en otro tipo de cosas, aceptan como terapia o como psicoterapia a la lectura de chakras, colores, imposición de manos, imposición de piedras, en fin, y mencionan que es una terapia, por supuesto, que los ayuda, que los cura, en fin. Recuerden, estimados jóvenes, que en todo proceso tiene que haber también un poco, bastante tema de fe. Y muchas veces en este tipo de pseudociencias, que no son cruentas, o sea, hablando de estas que estoy mostrando en pantalla, y que no son cruentas, existe bastante el tema del efecto placebo. Y por supuesto, en términos prácticos, que el paciente o la comunidad haga lo que quiera, ¿no? Pero si nosotros estamos actuando con conocimiento, no podemos generar complicaciones a algunos pacientes que creen en nosotros y y quieren que se les ayude cumpliendo, por supuesto, el estándar en medicina, que es el aval científico, pues también. Entonces, este tipo de pseudociencias tenemos que tener cuidado porque muchos de los pacientes que acuden a ellos, bueno, les vuelvo a repetir, se recuperan porque hay este tema del efecto placebo, pero a veces cuando se tratan de temas de verdad, más de fondo, más que se requieren estudiar, terminan complicándose y recién en la complicación acuden al especialista en salud mental. Salud pública no puede estar desligado a medicina, como psiquiatría y salud mental, justamente en toda la población. Chicos, la primera causa de carga de enfermedad en el Perú son los desórdenes neuropsiquiátricos. A diferencia de lo que muchas veces se espera,
que sean enfermedades, valgan la redundancia, puede ser, meramente físicas, como alteraciones cardiovasculares, ¿no? Considerando que esta es la primera causa de mortalidad, morbimortalidad, ¿no? Pero acá la primera causa de carga de enfermedad son los desórdenes neuropsiquiátricos. Y esto está muy bien explicado en este cuadrito que les muestro a continuación. Pueden chequear que en comparación del resto de afecciones que lamentablemente padecemos la población peruana, la mayoría que implica discapacidad, años de vida incluso perdidos, tienen que ver con las enfermedades neuropsiquiátricas. ¿Y por qué? Porque la calidad de vida del sujeto que padece algún tipo de afección o condición mental se ve mermada. Y es que no me van a decir que, por ejemplo, una persona trabajadora que padece, por ejemplo, problemas de depresión, va a rendir de manera adecuada o productiva versus una persona que no padece depresión. Se ve en los estudios de carga de enfermedad que la mayoría de los pacientes que tienen afecciones o condiciones de salud mental no solamente causan gasto directo, es decir, por los tratamientos ya sea psiquiátricos o psicológicos o psicoterapéuticos que llevan, sino también por el gasto indirecto de bolsillo, es decir, el hecho de que no trabajen, el hecho de que no rindan lo suficiente dentro de casa o de la familia, y que esto a su vez hace que, entre comillas, sea una carga para la canasta familiar y por ende a su vez sea un gasto mayor en los recursos familiares de la comunidad y del país. En la época de COVID, sobre todo en la primera ola, primera para segunda ola, estuvieron alerta. Bueno, se publicaron diferentes estudios donde hablaban de la implicancia de la salud mental y el COVID o la COVID. Pero la esencia se ve que entre una tercera parte, o sea, no solamente hablando de COVID, eso quiero comentarles, sino que en épocas de crisis donde la incertidumbre es mayor, los índices de desórdenes mentales pueden también aumentar. Y es por eso que entre una tercera parte y la mitad de la población expuesta puede sufrir alguna manifestación psicopatológica de acuerdo a la magnitud del evento y al grado de vulnerabilidad. Es por ello, estimados chicos, que incluso en época de la primera ola, la mayor parte de atenciones de salud mental que se llevaron no solamente fue a la comunidad afectada, es decir, a los pacientes por COVID, sino también en temas de salud mental al personal de salud de primera línea, ya que tenían la mayoría problemas de adaptación, problemas de reacción de estrés agudo, y algunos hasta el día de hoy con secuelas de trastornos de estrés postraumático, producto de la exposición a eventos de verdad muy, muy deleterios para ellos mismos.
Y es por eso también que nosotros, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Salud Mental, que es en donde yo trabajo y en donde yo me formé, se crearon brigadas de atención de salud mental al personal de primera línea. Y pudimos intervenir coherentemente y congruentemente a la atención que ellos realizaban para salvar vidas a este tipo de pacientes por COVID. Se dice, estimados chicos, que según la fuente del Instituto Nacional de Salud Mental, de los estudios epidemiológicos realizados, que un 20% de adultos y adultos mayores va a desarrollar a lo largo de su vida algún tipo de condición mental. A la cabeza, estimados chicos, depresión, ansiedad y alcoholismo. Y un 20% de menores va a tener algún tipo de trastorno de la conducta y emociones. No es poco, ¿ah? Esta introducción que les he dado es fundamental para poder explicarles esta siguiente parte, que es la exploración y el diagnóstico del paciente psiquiátrico y lo que ahora nos importa ver. Yo les muestro, bueno, en realidad, les estoy mostrando. Si ustedes ven a esta persona, necesito que ustedes chequeen en sí mismos cómo la notan, cómo la ven, cuál es la actitud que ella posee, qué creen que pueda estar pensando, qué creen que pueda estar sintiendo. Notan que ella los está mirando. Notan si es que hay algún corte, hay una lesión. ¿Qué ven en ella? Ahora quiero que noten esto. Noten la imagen de esta persona. En este caso vamos a pensar, imaginar un momento, que es el médico de la anterior persona que vimos y que le está atendiendo por primera vez en un ámbito de salud. Puede ser en emergencia, puede ser en consulta externa, donde ustedes deseen, en misma hospitalización, si quieren. Y miren la actitud que esta persona tiene frente a la paciente que acabamos de ver. ¿Qué notan en cuanto a la postura, a la supuesta predisposición que este doctor puede tener frente a la joven que vimos hace un momento? ¿Y qué de diferente ven ustedes en los ojos de esta persona, también personal de salud? Si ustedes están a punto de atenderse con esta persona y la notan de esta manera, ¿cómo se sienten? ¿Cómo se sentirían, mejor dicho? ¿Se sienten cómodos, calmados? ¿Se sienten seguros o no? Y finalmente, coloquémonos un momento en el lugar de esta niña, que está en el centro de personas que le están señalando. ¿Cómo creen que se sienta? ¿Cómo creen que pueda responder si es que alguien le pregunta algo? ¿Cómo ustedes se sentirían si estuvieran
señalados o juzgados por diferentes personas. ¿Responderían cómodos? ¿Se abrirían? ¿Podrían ser honestos? Y es que no podemos dejar de hablar en psiquiatría y en la exploración de un paciente psiquiátrico que sabemos que ya está sufriendo, sin tener que comentar que la relación médico-paciente es importante y es básica para explotar la empatía que nosotros podemos tener frente al que sufre y su familia. Es totalmente diferente tener este tipo de validación del tú a tú, horizontal hasta cierto punto, en donde las personas puedan abrirse a nosotros y sentirse escuchados, atendidos, confiados de que la otra persona le está prestando la mayor atención y quiere de verdad ayudarlo, con conocimiento. Y esto solamente se practica o se ejerce si la persona tiene claro, si el personal de salud, el médico, tiene claro el por qué está realizando este tipo de actividad, el para qué está frente al paciente, independientemente de que esté con un tema de apendicitis, con un tema de problemas cardíacos o con un problema de depresión, para que pueda ser escuchado frente a una postura o un escenario que no gusta y que es adverso de todas maneras al paciente. Tenemos que tener una estructura nosotros, estimados chicos. Esta tabla, que está por cierto en el Kaplan, son las partes de una entrevista psiquiátrica inicial. Es necesario notar que en la historia clínica nosotros tenemos que tener estas partes para poder llevar un correcto tratamiento. Definitivamente tenemos que iniciar con la filiación, los datos de identificación del paciente, la fuente y la fiabilidad, es decir, quién es que está brindando la información y si es fiable la fuente de información, porque puede ser, que esté un paciente solo en consulta ambulatoria, como nos ha pasado muchas veces, y que tiene un diagnóstico de esquizofrenia, y la fuente es el mismo paciente, o sea, una fuente directa, pero la fiabilidad no siempre puede ser al 100%, porque dentro del discurso del paciente con esquizofrenia puede tener los tintes de temas psicóticos como la confabulación o los temas de daño que son propios de ellos. En el número 3, mencionar el síntoma o signo principal como cualquier historia clínica. Generalmente se indica que los síntomas o el signo principal por el cual el paciente acude a consulta no deben exceder entre 3 a 4 síntomas principales máximo. Si hay uno, porque generalmente en psiquiatría se trata mayormente de uno, como el globo sindrómico digamos, síndrome psicótico, se puede tomar de esa manera también. Pero si no, pueden ustedes mencionar entre 3 a 4 síntomas principales. La enfermedad actual tiene que ver con el episodio actual por el cual el paciente está haciendo la consulta. Y acá también necesitamos notar dos partes, porque en la enfermedad actual, que es el episodio actual, valga la redundancia, puede tener un trasfondo cronológico. ¿Y qué quiere decir eso?
que nosotros en la historia clínica vamos a relatar también el relato, perdonen la redundancia en esto, pero el relato episódico, el relato cronológico temporal de la aparición o ocurrencia de síntomas a lo largo de toda su vida. Es decir, por ejemplo, pueden tener ustedes un paciente que debuta desde hace un mes con tristeza, anedonia, hipobulia, falta de concentración, problemas para dormir, en fin. Y ese puede ser catalogado como el episodio actual. Y el episodio actual queda como tal. Sin embargo, puede ser que el paciente pueda tener también un dato adicional, como por ejemplo, el paciente desde hace 3 años menciona que por 2 a 3 meses cursa con periodos significativamente de ánimo elevado que están relacionados con aumento en la actividad motriz, aumento de conductas de riesgo sexuales también, y que muchas veces está relacionado con síntomas con ideas, perdón, de grandeza, con ideas de que es magnánimo o que puede hacerlo todo y que es superior al resto de personas. Y que a lo largo de su vida, desde hace 2 años, fluctúa con este tipo de fases que van desde fases que están más para arriba, como el que acabo de mencionar, y fases de este tipo relacionados a síntomas depresivos. Pero el episodio actual de hace un mes es el episodio depresivo que hace un momento comenté. Si ustedes ven este relato cronológico, pues si lo ven primero, perdónenme, si lo ven primero como solo la descripción del episodio actual, pueden diagnosticar, sí, efectivamente, una depresión de repente y nada más. Pero si no toman en cuenta el relato cronológico del paciente, pueden perderse y equivocarse por falta de información del trasfondo de un paciente con un cuadro de trastorno bipolar, pero en fase depresiva. Y el diagnóstico y el tratamiento, por supuesto que definitivamente cambia. Además de ello, chicos, como quinto punto, por supuesto tenemos que colocar los antecedentes psiquiátricos previos, si han habido hospitalizaciones previas a propósito de estos antecedentes, incluso por los antecedentes psiquiátricos ha habido intentos suicidas o gestos suicidas, consumo o abuso de sustancias, antecedentes médicos generales. ¿Por qué es importante esto? Porque por supuesto que algunas patologías, incluso ya en estudio el tema de COVID, dan manifestaciones psiquiátricas y que a veces no se consideran antecedentes familiares, porque la carga genética también tiene que ver con algunos trastornos mentales, la historia social y evolutiva de la persona en cuanto a la educación, en cuanto al trabajo, en fin. La revisión por sistemas tiene que ver con las esferas del funcionamiento, que ahora lo vamos a ver. La exploración per se del estado mental, que tiene que ver con el examen mental, que a su vez tiene partes y que en un momento les voy a comentar. Y la exploración física, que como todo médico tiene que aplicar en el momento de la evaluación de su paciente. Incluso acá les tengo que comentar, en aras de decir la verdad, que muchas veces han terminado en el psiquiatra y siendo diagnosticados por psiquiatra,
problemas de enfermedad, afecciones de medicina general, como por ejemplo, esta persona de 70 años está hablando incoherencias, y pensaban que tenía un tema de demencia senil, un tema de Alzheimer, en fin. Y resulta que en realidad era un paciente que tenía una infección de tracto urinario, recordando que en los ancianos muchas veces el tema de infecciones urinarias o infecciones en general pueden causar un delirium, que es una alteración del estado de conciencia y del nivel de conciencia, llamado también un síndrome confusional agudo, y que puede tener correlato en nuestra esfera psiquiátrica. Y el tratamiento no va efectivamente a darle medicamentos psiquiátricos, sino a la causa del por qué se está desarrollando la ITU. Resolver la ITU resuelve el delirium. Entonces, en la exploración física es necesario siempre tocar al paciente, observar al paciente, auscultar al paciente, porque nosotros no dejamos de ser médicos. Luego de ello, se ve un planteamiento inicial sindrómico, como les expliqué hace un momento. Puede ser un planteamiento sindrómico de los grandes síndromes psiquiátricos, que son el síndrome psicótico, el síndrome afectivo, el síndrome por consumo de sustancias, el ansioso, el orgánico cerebral, y con ello llevar a cabo, según diferentes guías diagnósticas. Acá en este cuadro mencionan el DSM-5, pero también nosotros podemos utilizar el CIE-10, en realidad el CIE-11 sería lo ideal ahora, que ya está aplicándose en varios lugares, pero el DSM-5 es como una guía básica para nosotros, para tener los criterios de las condiciones mentales más frecuentes. Colocando el diagnóstico, nosotros podemos iniciar o plantear un tratamiento inicial al paciente. Recordar, chicos, el tema de la historia clínica, que es un documento médico legal en el que se tiene que salvaguardar la confidencialidad del paciente. Y toda historia clínica debe incluir, pues, la hora de ingreso, la documentación legal, considerando a veces el tema de la voluntariedad en las hospitalizaciones o no, o los ingresos, en fin. Y todo lo que menciona acá en este cuadro, que no voy a repetir para no cansarlos, la verdad, está acá, ¿sí? Este ejemplo, modelo de historia clínica en psiquiatría, ustedes lo tienen en el campus virtual. Acá es lo mismo que les he mencionado en el cuadro hace 2 slides, en donde hablan, por supuesto, de la afiliación, del episodio actual, del que les dije, el tiempo de enfermedad, la forma de inicio, el curso, los síntomas y signos principales, y se disgrega en el episodio actual, que es el episodio por el cual está viniendo ahora el paciente, y el relato cronológico, que es esta descripción temporal a lo largo de toda su vida, del por qué está atendiéndose o ha sido atendido en salud mental o en psiquiatría. Considerar en la historia clínica psiquiátrica las funciones biológicas, es decir, el apetito, que puede estar aumentado o disminuido. Pueden también ustedes describir la mayoría de comida de alimentos que usualmente come el sujeto, si hay una dieta relativamente balanceada o no. El sueño, si está aumentado, si está disminuido,
cuántas horas en 24 horas duerme, si el sueño es ininterrumpido o por el contrario la persona se levanta. Si hay insomnio, por ejemplo, manifestar acá si es un insomnio de conciliación o de mantenimiento o un insomnio tardío, es decir, solamente describiendo, chicos, el momento del dormir o el despertar. Si la sed está aumentada, si está disminuida, si la orina, porque valga la redundancia, con lo que dije hace un momento, la orina puede estar también aumentada o disminuida, si es que la persona tiene alteraciones en la orina con olor, si tiene manifestaciones como espuma en la orina, en fin, podríamos incluso pensar que hay un cuadro renal en caso de las deposiciones por lo mismo también, y sobre todo por un tema también de efectos secundarios a los fármacos, porque muchos de los pacientes se quejan de algunos medicamentos que son introducidos en psiquiatría y que causan mucho estreñimiento y que justamente por eso son causa de mala adherencia al tratamiento per se. Entonces, mencionar el ritmo evacuatorio, cada cuánto van al baño, qué tipo son, cómo son las heces, en fin. Y el peso actual, el peso previo, si ha habido variaciones en el peso en el último año o ha habido algún tipo de cambio abrupto pues en estos últimos tiempos. Como antecedentes importantes a mencionar, que están también acá en la historia clínica, hablamos de los antecedentes fisiológicos y del desarrollo. Si bien es cierto, chicos, yo entiendo que ustedes todavía no han llevado pediatría, menos neonatología, ni tampoco ginecobstetricia, lo que sí necesitan saber, chicos, es que son necesarios algunos antecedentes que van desde el componente prenatal hasta la actualidad, y los tenemos que mencionar. Cuando hablamos de antecedentes prenatales, hablamos de todos los antecedentes relacionados al embarazo de la mamá y todo lo que ha sucedido, si ha habido infecciones, si ha habido incluso traumatismos, si ha habido caídas durante el embarazo de la mamá, si ha habido violencia, depresión del lado materno cuando está embarazada, en fin, todo ello es necesario anotar como prenatal. Si ha cumplido sus controles prenatales, por supuesto, también. Si es que la persona, o sea, la mamá, ha consumido incluso alcohol o alguna otra sustancia durante el embarazo, eso se pregunta en antecedentes prenatales. Perinatales tienen que ver con el momento prácticamente de previo, durante y un poquito después del parto, pero prácticamente es en el parto. Si ha habido alguna complicación durante el parto, si fue parto eutóxico, es decir, natural o vaginal, o distóxico, que quiere decir por cesárea, y el motivo de la cesárea. Saber si en el momento del parto el niño había sido un niño a término, a los 9 meses, 7 meses, si requirió oxigenoterapia, intubación, reanimación, en fin, si hubo hipoxia, o sea, todos los antecedentes perinatales, es decir, relacionados al parto, se colocan acá. Y postnatales quieren decir si hubo alguna complicación luego del parto, como por ejemplo, si la persona le dio de lactar de manera inmediata, le dio lactancia materna exclusiva durante los 6 meses, si hubo alguna complicación por el cual tuvo que ser hospitalizado, incluso habiéndole dado de alta a la mamá, en fin. Entonces, todos esos datos van en este acápite
de antecedentes prenatales, perinatales y postnatales. El desarrollo psicomotor tiene que ver con a qué edad empezó a hablar, empezó a decir sus primeras sílabas, empezó a caminar, o mejor dicho, a dar sus primeros pasos, a qué edad empezó a controlar los esfínteres, tanto urinario como anal, o sea, a qué edad dejó incluso el pañal, a qué edad empezó a leer, hubo algún problema al inicio en el colegio, si hubo, digamos, bueno, eso ya es más adelante porque eso se puede sobreponer en esta parte del desarrollo psicomotor, así que lo voy a dejar para luego. Y en el desarrollo sexual, justamente también mencionar, si es que la persona ha tenido de alguna manera cuántas parejas sexuales ha tenido, si ya inició relaciones sexuales, cuándo fue la última vez, si ha habido protección o no, en fin. Como antecedentes ginecobstétricos, en el siguiente acápite, que es fundamentalmente para las mujeres, la menarquia, el régimen catamenial, la fecha de última regla, los métodos anticonceptivos. El GIP tiene que ver con gesta y para, que lo van a conocer mejor en ginecobstetricia, pero gesta tiene que ver con cuántos embarazos ha tenido la persona, incluyendo incluyendo nacidos vivos y abortos. Y el para tiene que ver justamente con la descripción de partos pretérmino, partos a término, abortos y nacidos vivos. Entonces, eso es lo que se describe en el gesta y para. Con respecto a los antecedentes patológicos, mencionar los antecedentes, las enfermedades personales previas, como del aparato respiratorio, todo lo que se pregunta, ¿no? Cardiovascular, en fin, por todos lados. Hábitos nocivos, por supuesto. Acá es necesario comentar que en hábitos nocivos se coloca la fecha del primer consumo. No importa si ha sido a los 14 años, se los pongo. De ahí se coloca cada cuánto ha estado consumiendo tal sustancia. ¿Cuándo ha sido la fecha de su último consumo? ¿Y cuánto ha sido la cantidad habitual del consumo por vez que usaba tal sustancia? Con eso vamos a tener información importante dentro de hábitos nocivos. Cuando hablamos de conductas sexuales de riesgo, tiene que ver lo que he comentado hace un momento, si es que la persona incluso ha tenido relaciones sexuales sin protección, si ha tenido relaciones homosexuales o heterosexuales, pero también de riesgo, si han usado incluso juguetes sexuales o no. Pero esto también tiene que ver con la empatía que ustedes puedan generar, porque de buenas a primeras no se pregunta de esta manera. Con respecto a los antecedentes familiares, lo propio, mamá, papá, en fin. Los antecedentes generales, que son básicos, ¿no? Que ustedes ya conocen. Las esferas del funcionamiento, que les estaba comentando hace un momento en la tabla. Tiene que ver con estos ítems. La personalidad previa tiene que ver con cómo era la persona antes de que debutara con los síntomas que hacen que esta persona, de alguna manera, tenga un diagnóstico en psiquiatría o tenga aparentemente un inicio de síntomas en psiquiatría. Y se llama personalidad previa. Y se divide temporalmente en la infancia, adolescencia, juventud, adultez. Considerando que, estamos hablando de una persona adulta o adulta mayor, ¿no? Porque, por supuesto, si les llega un paciente de 12 años, no van a inventar y preguntarle
cuál era la personalidad previa en la adultez, ¿no? O sea, por supuesto que no. Entonces, ¿cómo era antes del quiebre del funcionamiento hasta ese momento? La escolaridad tiene que ver con no solamente el desempeño académico en primaria y en secundaria, y acá tienen que ustedes reconocer la diferencia primaria y secundaria, qué tipo de colegio, en qué tipo de colegio estudió, sino también la socialización en el colegio. Si el chico ha tenido, digamos, amigos en el colegio, se desenvolvía bien, en fin, la escolaridad también puede abarcar en adultos estudios académicos, vamos, superiores, ¿no? Ya sean técnicos o universitarios. La sexualidad tiene que ver con cómo la persona, además de haber mencionado hace un momento, cómo digamos, se desenvuelve en términos de relaciones sexuales, acá tiene que ver cómo se orienta y se identifica sexualmente a la persona. Es decir, si se identifica como hombre, como mujer, como no binario, en fin, si es que hay algún tipo incluso de parafilia que necesitemos anotar. Con respecto a las esferas familiares, a la esfera familiar, tiene que ver con quienes a su vez convive y que prácticamente tiene que ver con la relación que, mejor dicho, cómo ha sido las personas, cómo han sido la familia, cómo han interferido en la crianza o en el desarrollo la familia durante los primeros episodios de vida hasta la actualidad. Y la religión, para conocer si esto es parte en realidad de la historia, si han habido problemas legales, y la dinámica familiar. Acá me detengo un poquito porque acá tiene que ver con la relación del paciente con cada uno de los familiares. Es decir, por ejemplo, si nosotros, si el paciente viene de una familia conformada por dos padres y y él con un hermano, la idea es que acá en dinámica familiar ustedes puedan describir cómo era el desenvolvimiento, la relación de este chico, siendo este chico el centro, con el padre, con la madre y con el hermano. Fundamentalmente eso, durante la infancia, durante la adolescencia, hasta antes del crecimiento y la actualidad. Comentarles, por supuesto, que el examen físico no puede dejarse de lado, eso ya lo comentamos, porque muchas veces hemos recibido pacientes con cansancio, falta de motivación, pérdida de memoria, subida de peso, sensación de que no pueden más, ideas suicidas. Y en la exploración física, chicos, hemos visto ronquera, disminución de la frecuencia cardíaca, dolores musculares, y le pedimos perfil tiroideo y ¡pum! Hormonas tiroideas al suelo. ¿Y qué pasaba con una TSH elevada? ¿Y qué pasaba? Pues hipotiroidismo. Del mismo modo, la persona viene de alguna manera nerviosa, inquieta, con insomnio, muy ansiosa, que no puede más y siente que puede llegar a morir porque se siente muy mal, porque las palpitaciones, o sea, son increíbles y vienen al psiquiatra porque piensan que tienen un tema de pánico, de ansiedad, y en la evaluación y en la exploración física vemos exoftalmos, vemos
la pérdida de cabello, vemos en realidad diferentes signos que hacen que nosotros como médicos le pidamos un perfil tiroideo y resulta en un hipertiroidismo. Estos dos ejemplos que son digamos, los más notables en este momento, pero que son millones, en realidad, los ejemplos en temas de psiquiatría, son claves para mencionar que no todo tema tiene que ver con solo psiquiatría. Tenemos que tener la perspectiva de médicos para saber qué pedir, qué hacer y cómo evaluar y dar el diagnóstico adecuado. Muchas veces en nuestras consultas hemos diagnosticado hipotiroidismo, hipertiroidismo, pensando que eran depresión o ansiedad, y no lo eran. Solamente era un tema de control del perfil tiroideo y se solucionaba todo. Y es que, chicos, nuestro grupo en psiquiatría es el primero de todas las facultades de medicina que instaura el estudio de la psiconeuroinmunoendocrinología y que tiene que ver justamente con la triada psiquis o sistema inmune y sistema endocrino, para recordar que la interrelación de estos sistemas tienen que ver con la presencia muchas veces de el aumento de riesgo de algunas enfermedades y por ende llevan a tener manifestaciones no solamente físicas, sino también en el medio interno, en el sistema nervioso, en la psiquis y en las emociones. Esto, chicos, lo vamos a ver más adelante en las semanas, pero que es básico comentarles desde ya, porque no somos una isla de solo salud mental. Si no hay una integración con todo el resto del cuerpo humano, pues perdimos, perdimos como médicos. Si quieren leer el artículo, lo he dejado ahí abajo para que puedan tener mayor información. Ahora que ustedes también están llevando diferentes especialidades en nuestra carrera, recordarles, chicos, que hay déficit, hay diferentes manifestaciones neuropsicológicos asociados a diferentes lesiones, tanto en el hemisferio izquierdo como en el derecho. Y esto que ustedes están viendo, muchas veces también lo presentan en la consulta psiquiátrica. Es por eso que el manejo articulado con neurología es básica también para nosotros. ¿Por qué lo menciono acá? Porque muchas veces en la evaluación física ustedes van a encontrar esto. Y simplemente pensando el paciente o su familia, llevándolo al psiquiatra, que iban a resolver el problema, pues no, pues, porque había un tema de fondo. Lo dejo acá también para que ustedes lo puedan leer y estudiar. No hay exploración de un paciente en psiquiatría si es que no se realiza un correcto examen mental, el cual es el equivalente psiquiátrico de la exploración física, ¿no? Y acá tenemos estos acápites. El aspecto general, en donde se muestra la identificación personal, la conducta y la actividad psicomotora, con una descripción general de la persona como ser colaboradora, en fin, dentro de la entrevista psiquiátrica. Mencionar el estado de ánimo y el afecto, que siempre están relacionados, la percepción y el pensamiento, el sensorio, en el cual se evalúa el estado de alerta o conciencia, la orientación, la atención y concentración, la memoria, y en otro término, el lenguaje, y la conciencia de enfermedad o insight. Quiero recordarles, chicos,
que estas son las partes básicas del examen mental. No quiero que se confundan con el mini mental test. O sea, hay partes del mini mental test que ustedes están observando ahorita en pantalla y que nosotros también necesitamos evaluar y que es parte también de la evaluación de cualquier médico hacia un paciente. Pero no es lo mismo el mini mental test, el test de Folstein, con el examen mental. Además de ello, quiero que noten, por favor, en el sensorio nosotros evaluamos el estado de alerta o conciencia, pero acá hablamos del nivel de conciencia. A diferencia de la conciencia de enfermedad o insight que está acá señalado en la última línea. El estado de alerta o conciencia es lo que ustedes conocen como el tema de la escala de Glasgow, que por supuesto se evalúa con la apertura de ojos, en fin. Y la conciencia de enfermedad tiene que ver con la introspección que tiene el paciente para denotar si este mismo conoce, sabe que tiene alguna condición mental. No es lo mismo, entonces, la evaluación de conciencia como parte del sensorio a la conciencia de enfermedad o insight, que es parte de la evaluación del examen mental. Entonces, chicos, necesito que sepan esto desde ya, y si es posible, todas las veces que ustedes vayan a las prácticas, repregunten a sus doctores, a sus docentes, cómo se evalúa cada uno de ellos, por supuesto, habiendo leído antes. Se pueden pedir durante el examen psiquiátrico pruebas neuropsicológicas para refrendar algunas sospechas diagnósticas. Y acá les estoy mostrando algunas pruebas del funcionamiento neuropsicológico, en donde se evalúan, por ejemplo, el funcionamiento intelectual con escalas de inteligencia de Wechsler, la atención y concentración, como por ejemplo con el test de dígitos, el test de memoria visual, la memoria per se, con la escala de memoria Wechsler 3, en fin, como ustedes están viendo. Vemos también la esfera visuoespacial constructiva, en donde se ve el clásico ejemplo del dibujo del reloj, que es una técnica de screening sensible para la organización y planificación, así como la capacidad constructiva. La esfera motora, ejecutiva, y los factores psicológicos. Acá quiero detenerme nuevamente un ratito porque estos factores, estas escalas que se encuentran en factores psicológicos, que por cierto no son los únicos, chicos, hay más, generalmente nosotros lo usamos no solamente para el cribado, no solamente para el cribado, sino también para investigación. A la cabeza ustedes van a escuchar el test de Hamilton, que se realiza fundamentalmente en investigación y que tiene muy buena sensibilidad y especificidad para estudios de depresión. Pero para práctica, o sea, para aplicarlo durante la consulta o al paciente, termina siendo muy tedioso porque es sumamente largo. Hay otro tipo de escalas, como la escala de depresión de Beck, que es una medición breve, como lo dice ahí, de 5 a 10 minutos. También hay otro tipo de escalas para la evaluación de personalidad, depresión geriátrica, en fin. Es necesario que ustedes lean estas escalas para saber qué se pide, en qué área del funcionamiento neuropsicológico se evalúa y qué cosa hace cada uno de ellos. Este, por ejemplo, es el clásico ejemplo del dibujo del reloj, al que al paciente se le pide: dibuje, por favor, un reloj con las manecillas marcando tal hora, y por ejemplo, acá
muestran un paciente con demencia vascular, en donde se ve una mala planificación, organización, perseveración y posible inatención. Ya les había adelantado, chicos, que se requieren muchas veces exámenes auxiliares para determinar ciertas manifestaciones o por sospecha clínica, ¿no? Ya que incluso en orina podemos pedir diferentes elementos, como para identificar si hay consumo de alcohol, anfetaminas, marihuana, y ver en cuánto tiempo la persona puede justamente, el personal de salud puede detectarlo una vez indicado. El uso de imágenes también es necesario comentar, ya que no solamente hablamos de imágenes por neurología, sino también nosotros podemos indicarlos como psiquiatras. Este es el ejemplo de un paciente, por ejemplo, que fue hospitalizada por primera vez, de mujer de 46 años, por depresión e ideación suicida. Y resulta que luego de esto, de esta hospitalización, la paciente, al tener un tratamiento aparentemente refractario, se le piden exámenes de neuroimagen. Y resulta acá una neoplasia maligna en la cara posterior del ventrículo lateral. Lamentablemente, a veces pecamos de que solo psiquiatría se basa en temas de salud mental, o que como somos médicos generales solamente son cosas físicas y nos aislamos en esto, pero no, pues hay cosas que se interrelacionan. Y este es un hallazgo en una paciente que ha cursado con síntomas depresivos. Y había un tema de fondo por la psiconeuroinmunoendocrinología. También podemos observar que en estudios de imágenes neuroquímicas por emisión de positrones y con radiomarcadores, podemos notar, por ejemplo, que cuando evaluamos el metabolismo de la nicotina, podemos ver que el tabaquismo puede inhibir la actividad de la MAO en el cerebro, o de la monoaminoxidasa. Se pueden ver expresiones de dopamina, podemos ver liberación elevada de dopamina asociado con síntomas positivos de esquizofrenia en algunas áreas del cerebro, que van a ustedes verlo. Van a ver alteraciones en algunos receptores D1, D2, serotonina 1A, y tiene que ver con un correlato clínico que están mostrándose ahí, chicos. Dentro de las alteraciones, incluso también de los transportadores de dopamina, por ejemplo, tiene que ver muchas veces con el tema del síndrome de Tourette. Los transportadores de serotonina, por supuesto, acá tiene que ver la vedette, que es la depresión. El metabolismo, con tema de alteraciones en el metabolismo de ciertos neurotransmisores como nicotina, lo que acabamos de hablar, y farmacología en temas de alteraciones neuroquímicas de imágenes. En farmacología tienen que ver con, por ejemplo, concentraciones plasmáticas que llegan al máximo a los 2 minutos, ocupaciones receptores de 2 que perduran a lo largo de varias semanas tras la interrupción de medicamentos antipsicóticos. Es decir, cómo afecta algunas estructuras neuroquímicas como receptores, transportadores o liberación de algunas concentraciones plasmáticas cuando se utilizan fármacos dentro de psiquiatría en el cerebro por el uso de neuroimágenes. Acá les presento el caso del señor A, que es un hombre de 70 años, que se volvió olvidadizo por
por muchas cosas, hasta el punto en el que su familia empezó a preocuparse por él y quiso someterlo a una minuciosa exploración diagnóstica para evaluar las causas del trastorno de su memoria. En la PET se observaba una disminución parieto-temporal funcional que corroboraba otras evaluaciones neurológicas que indicaban una enfermedad de Alzheimer. Cuando fue tratado con tacprina, que por cierto en general no son medicamentos convencionales en nuestro país, se benefició por cierta estabilización. Entonces, recuerden que las neuroimágenes y los exámenes de laboratorio son auxiliares a la sospecha diagnóstica que ustedes tienen de acuerdo a la evaluación física y mental que han desarrollado. Miren esta imagen, chicos. Esto que ustedes están viendo, y no lo van a creer, es un paciente que acude a urgencias con dolor en la parte inferior del abdomen. Esta radiografía muestra una sonda nasogástrica en la vejiga, porque el paciente se le introdujo en la uretra como parte de un ritual masturbatorio. Era un tema de erotismo uretral. Y así llegó la emergencia por dolor en la parte inferior. Muchos de ese tipo de pacientes son los que ustedes van a encontrar incluso, en el área de cirugía de emergencia, en el tópico de emergencia, en el tópico de cirugía de sus emergencias en los hospitales cuando roten o cuando tengan guardias internos. Esto es clásico ver, incluso introducción de botellas, de vidrio, en fin, y que a veces requieren cirugía a cielo abierto. Una vez que tenemos todos estos ítems, el médico lo que hace es presentar una impresión diagnóstica, ya sea sindrómica, como les he mencionado, pero también un tanto etiológica, de acuerdo a los criterios que ustedes pueden leer en el DSM-5 como parte del manejo de médicos generales que ustedes necesitan saber, y luego presentar el plan de tratamiento acorde al diagnóstico que ustedes están planteando. Esto no lo voy a leer porque no hay forma que haga eso, porque sería también faltarles el respeto, chicos. Este es el resumen de cómo realizar un correcto examen mental. Por eso es que no me detuve hace un momento en el acápite de examen mental, porque todo lo que quiero que ustedes sepan se encuentra acá. Necesito que lean, por favor, la tabla 5.2-1, que dice informe psiquiátrico del Kaplan. Ahí les estoy dejando las páginas. Y si no lo leen ahí, les cuento que esto no está completo. Necesitan leerlo para su primera clase, de todas maneras, y en realidad para todo el semestre. Tener esto a la mano va a ser de mucha ayuda para que ustedes en el momento que entrevisten a sus pacientes puedan tener puedan saber qué cosa preguntar. Además de ello, chicos, necesito comentarles que acá, por lo menos en Perú, este tema de delirios que está dentro del trastorno del pensamiento, delirios, nosotros lo catalogamos como delusiones. La delusión tiene que ver con esta convicción del paciente fehaciente, y a pesar de que existan pruebas, es irrefutable por ellos mismos, de que haya cierto, es la creencia más perenne dentro de su constructo de realidad, en el que la persona cree fehacientemente que esto es así porque sí. Como por ejemplo, las delusiones pueden ser parte de un sistema en el que él
paciente piensa de que le pueden hacer daño y están confabulando contra él. Entonces, esto tiene que ver con delusiones de daño, por ejemplo. Solamente les estoy mencionando esto no para marearlos, sino para aclarar que en la literatura universal extranjera van ustedes a leer delirios cuando hablan del trastorno del contenido del pensamiento. Y nosotros en Perú utilizamos el término delusión. Esto, por favor, para que lo tengan presente, y si necesitan aclarar, pregunten por favor a sus docentes. Acá, lo que les estaba comentando, la evaluación del sensorio, acá también se habla de una evaluación de la cultura general, sobre todo por un tema de, o sea, no per se entra en el examen mental, pero sí es parte de nuestra evaluación para determinar, digamos, en qué constructo la persona se ha desenvuelto y no patinar asumiendo que tiene un trastorno mental por una falta de educación per se. Y mencionarles, chicos, que eso es muy importante porque a veces ha pasado. O, por ejemplo, quechohablantes, y pensaban que estaban completamente psicóticos, y no, y era que simplemente el entrevistador no les entendía. Chicos, necesito que revisen también la lectura complementaria que está en el campus virtual, porque todo eso es lo que les va a servir de ahora en adelante. Sin más ni más, chicos, darles la bienvenida a este semestre. Espero que les guste y aprendan un montón de ahora en adelante. Un abrazo fuerte y cualquier otra cosa, por favor, hagan las preguntas respectivas a sus docentes de práctica. Hasta luego. Gracias.